Una vez más a su canal Algoritmo Bíblico, un espacio donde estaremos examinando una porción más de la Escritura. Y esta noche vamos a examinar Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12, lo que constituye el mensaje de los tres ángeles o el triple mensaje angélico. Y esta noche vamos a empezar nuestra meditación con una pregunta. ¿Qué nos diferencia a nosotros los adventistas de las demás denominaciones? ¿Será que somos una iglesia más del montón? ¿Será que somos una iglesia evangélica más? Si examinamos nuestras creencias, nos damos cuenta que hay muchas creencias que tienen similitud con las otras creencias de otras denominaciones. A veces pensamos que el sábado nos distingue de las demás denominaciones y de las otras religiones, pero nos damos cuenta que no somos únicos en creer que el sábado es el día del Señor. Tenemos Iglesia Radial del Séptimo Día, tenemos pentecostales que guardan el séptimo día, también hay bautistas del séptimo día, también encontramos que hay judíos mesiánicos. Entonces significa que no somos únicos en este concepto del sábado, en esta creencia del sábado. Si hablamos del estado de los muertos, también compartimos con los testigos de Jehová el hecho de que los muertos nada saben, que los vivos saben que han de morir, pero que los muertos nada saben, y que todos están descansando en el sepulcro, esperando la resurrección para el juicio, ¿verdad? No somos tampoco únicos en ese concepto. Si hablamos del régimen pro salud, tampoco lo somos. La iglesia de los mormones, la iglesia radial de Dios del séptimo día, también ellos practican el régimen pro salud y hacen un énfasis en el hecho de obedecer las leyes de la salud y cuidarse físicamente y también cuidar nuestra mente. Entonces, mientras vamos examinando, nos damos cuenta que no somos únicos en nuestras creencias. Es decir, hay creencias de nosotros que se comparten con otras denominaciones. Pero solo hay una creencia que nosotros nos compartimos con las demás denominaciones, y es a saber la creencia del santuario. La creencia del santuario es la creencia pilar de la iglesia adventista del séptimo día, porque allí nosotros encontramos todas las 28 creencias reveladas de una manera simbólica y descodificadas en el Nuevo Testamento. Y también encontramos este triple mensaje que se conecta con el lugar santísimo, en donde está nuestro Señor Jesucristo ministrando. Ahora vamos a examinar Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, porque vamos a encontrar que este es el propósito y la razón de ser por la cual existe la iglesia adventista. Y vamos a notar que la iglesia adventista tiene un origen profético, tiene un propósito especial, tiene un mensaje divino que viene del cielo, es decir, un mensaje que tiene origen celestial, y también tiene una bendita esperanza. Entonces, cuando examinamos Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, encontramos la misión de la iglesia adventista, como ya lo hemos mencionado. La semana pasada hablamos de Apocalipsis capítulo 13 y hablamos de la imagen de la bestia, y encontramos que cuando termina el relato de Apocalipsis capítulo 13, o todo el pasaje, nos damos cuenta que ahí no se encuentra el remanente. Pero yo mencioné que Apocalipsis capítulo 14 es la continuación del capítulo 13 de una manera cronológica, porque es como la respuesta del capítulo 13. Es decir, en el capítulo 13 encontramos a la bestia y al poder que le hace la imagen, persiguiendo al pueblo de Dios, persiguiendo a los que no quieren recibir la marca, ni el número de su nombre, ni no quieren recibir nada relacionado con la bestia. Entonces, no aparece el remanente aquí. Es decir, Apocalipsis 13, del 1 al 18, no encontramos el remanente aquí, no lo encontramos victorioso. Pero Apocalipsis 14, del 1 al 5, encontramos el remanente a salvo en el monte de Sión y siendo victorioso sobre la imagen y sobre la marca de la bestia. Pero antes de que este pueblo llegue a su victoria final, a su victoria total, tiene que cumplir una misión. Y lo encontramos en el versículo 6 al versículo 12 del mismo Apocalipsis 14. Entonces vamos a empezar a leer, vamos a descodificar este maravilloso mensaje de Apocalipsis 6 al versículo, Apocalipsis 14 del versículo 6 al 12. Dice aquí: entonces vi otro ángel que volaba por el medio del cielo con el evangelio eterno, para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo primero que encontramos es el mensaje del primer ángel. Y el primer ángel aquí tiene el evangelio eterno. Dice que lo va a predicar a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No es cualquier evangelio. Está diciendo que es el evangelio eterno. Pero lo primero que vamos a descodificar aquí es la palabra ángel. La palabra ángel significa o representa simbólicamente la palabra mensajero. De hecho, cuando el Señor Jesús habla de Juan el Bautista, Él dice que Él es el mensajero de Dios. Es la misma palabra en griego, ángelos. Y cuando habla en Hebreos capítulo 1, que habla acerca de los ángeles, dice, Él hace de los ángeles sus mensajeros, utiliza la palabra también, ángelos. Entonces la palabra ángel aquí significa mensajero. No es un ángel literal, es simbólico, no es un ángel literal que viene volando del cielo. El hecho de que viene volando del cielo significa que el mensaje debe ser dado de una manera
veloz, porque los ángeles son veloces. En Daniel encontramos como un ángel va a velocidad del relámpago, se traslada del tercer cielo, se traslada a la tierra para presentarle la interpretación profética a Daniel. Entonces, el hecho de que dice aquí que vio un ángel que volaba por el medio del cielo significa que el mensaje debe ser dado de una manera rápida, de una manera veloz, sin dilación y sin dilatación. Y la palabra ángel significa ¿qué? Significa mensajero. Pero tiene que ser un mensajero humano porque aunque los ángeles quisieran hacer el trabajo de la predicación, pero en realidad los que predican la palabra somos nosotros, los cristianos. Entonces un cristiano que lleva el mensaje de Dios es considerado como un ángel. Porque la palabra ángel en realidad es un oficio de mensajero, no es una raza como tal. Entonces también representa que el mensaje tiene origen divino. Es decir, este primer mensaje que aquí se está mencionando, lo primero que dice que tiene origen divino porque viene del cielo. El hecho de que lo traiga un ángel significa que viene del cielo. Los ángeles viven en el cielo y llegan y vienen a la tierra. Y en realidad los ángeles solo influyen sobre la mente de nosotros para inspirarnos. Y también influyen con el poder del Espíritu Santo sobre el corazón humano para que crea el Evangelio. Ahora, ¿por qué se llama el Evangelio eterno? Porque no es cualquier evangelio, no es el Evangelio de la prosperidad, ni el Evangelio de solo Cristo te ama, o el Evangelio de salvo siempre salvo, ni el Evangelio de pare de sufrir, sino que dice que es el Evangelio eterno. Ahora, ¿por qué se llama el Evangelio eterno? Primero, se le dice el Evangelio eterno porque tiene resultados eternos. Todo aquel que crea en él va a tener ¿qué? Va a tener vida eterna. Por eso se llama Evangelio eterno, porque tiene resultados eternos. Todo aquel que cree en Dios y cree que Jesucristo fue enviado por Dios y que fue entregado por propiciación por nuestros pecados, tiene la posibilidad de vivir la vida eterna cuando lo acepta como Salvador. Pero también se llama el Evangelio eterno, se llama así porque estaba en la mente de Dios en la eternidad. Era el plan de Dios o el plan B o el plan A, mejor dicho, el plan A que tenía Dios para poder redimir la raza humana por si ella pecaba. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20 dice de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice aquí, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso representa su vida perfecta. Dice, ya destinados de antes la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos, ¿por amor de qué? Por amor de vosotros. ¿Ven? Entonces encontramos que se llama Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque tiene connotaciones eternas. Es decir, es eterno porque ya estaba desde antes de la fundación del mundo, ya estaba ideado en la mente de Dios. Es decir, era el plan de Dios para redimir a la raza humana. 25 al 26 dice que el Evangelio se diseñó en los siglos de la eternidad y se mantuvo oculto hasta que fuera necesario implementarlo. Es decir, que está ¿de dónde? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso se llama el Evangelio eterno, porque ha existido desde siempre en la mente de Dios ese plan. Entonces, también es el Evangelio eterno porque fue diseñado por el Padre y por el Hijo en los siglos de la eternidad. Fue revelado por primera vez a Adán y Eva en el momento que ellos pecaron y en el momento que se hizo el sacrificio para poder ellos ser redimidos. Cuando se hace esas túnicas de piel, recuerdan que hacen esas túnicas de piel significa que hubo un cordero que murió. De hecho, el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en el versículo 8 dice: y lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación ¿de dónde? Del mundo. Entonces, el Evangelio eterno, ¿por qué? Porque tiene connotaciones eternas y fue ideado en la mente de Dios desde antes que el hombre pecara, ya existía el Evangelio eterno. No es que el hombre pecó y Dios se puso en modo alerta: ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo redime el hombre? No, eso ya estaba pensado, porque Dios es omnisciente. Dios hizo provisión por si el pecado llegaba a su existencia, llegaba a malograr a la raza humana. Entonces, en la creación hubo un sacrificio que representaba la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continuamos leyendo. Dice que para predicar a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, es un mensaje que debe ser predicado aquí a todo el mundo. El Señor dice, y se predicará este evangelio a todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El versículo 7 muestra que este evangelio tiene un contenido. Es decir, el evangelio eterno no es nada más Cristo te ama, y en realidad sí, Cristo murió por nosotros. Vino a vivir una vida perfecta para nosotros y por nosotros, para que tengamos algo que ofrecerle a Dios. También murió una muerte por nosotros para poder ser nuestro sustituto y nuestro garante, nuestra garantía,
También es verdad que el Evangelio presenta que Jesús resucitó para poder ser ordenado como sumo sacerdote y para que viniera el Espíritu Santo y luego él poder presentarse delante de Dios, es decir, con su sacrificio aceptado, se presentaba delante de Dios como sumo sacerdote para interceder por nosotros hasta que volviera por segunda vez. Es cierto que eso es el Evangelio eterno, eso contiene el Evangelio eterno, la buena nueva de la salvación. Pero no solo eso contiene el Evangelio eterno tiene un contenido específico, porque aparte de que recibimos a Jesús como Salvador, y lo recibimos como Salvador y como garante de nuestra vida, también encontramos que el Señor dice en el Mateo 28, 18, 19, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Vean lo que dice el versículo 7. Y decía a gran voz, noten el contenido, temed a Dios y denle gloria, o teman a Dios y denle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adoren el que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces el mensaje del primer ángel es un llamado a temer a Dios, pero está escrito de una manera imperativa, temer, de una manera imperativa infinita, es decir, está en forma infinitiva. ¿Ve? ¿Qué significa la palabra temer? Significa tenerle profundo respeto, así como nosotros le tememos a nuestros padres, pero en obediencia y respeto, no temor de miedo y de tener fobia. Aunque la palabra temer en el original, la palabra la palabra fobia no está relacionado con eso, está más relacionado con tenerle un profundo respeto y una profunda reverencia cuando nos acercamos a hablarle a Él, cuando estamos en su casa de oración, la manera cuando elaboramos música, con las cosas que vemos, con las cosas que oímos. ¿Ve? Temer a Dios y dice, y darle gloria. Y la palabra temer en toda la Biblia, cuando tú buscas una concordancia, todas están relacionadas con guardar los mandamientos, con servirle a Dios con todo tu corazón. Y la palabra servir significa como alguien que se le pega a otra persona, así como un chicle. Es decir, la palabra temer significa respetar a Dios, tenerle reverencia, observar sus mandamientos, obedecerle y pegársele como cuando uno está enamorado. Es decir, es una manifestación, digamos, y dice, y darle gloria. Gloria, a Dios se glorifica por medio de nuestra mente y por medio de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos que cuidar lo que metemos en nuestra mente y tenemos que cuidar también lo que nosotros comemos, pues con nuestro cuerpo también le damos la gloria. De hecho, dice el apóstol Pablo, glorificar a Dios con vuestro cuerpo y con vuestra mente. Tenemos que tener cuidado con lo que también consumimos. Significa practicar el régimen pro salud. Aquí encontramos, por lo menos en el mensaje de primer ángel, encontramos la mayoría de las creencias básicas de la bendita del séptimo día. El hecho de guardar los mandamientos, el hecho de darle gloria a Dios cuidando tu cuerpo y cuidando tu mente. Y no solo eso, sino que también glorificando a Dios con nuestras acciones. Porque la palabra gloria está relacionada con luz en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios le reflejó la gloria, le mostró la gloria a Moisés en el Antiguo Testamento, lo que Moisés vio fue que Jehová era grande, misericordioso, tardo para la ira, grande en bondad y misericordia. Quiere decir que está relacionada con nuestras acciones. Esa gloria literal representa una realidad espiritual y está relacionada con nuestras buenas acciones. De hecho, Apocalipsis 19 dice que la ropa blanca, que es la gloria de los redimidos que Cristo mismo tejió y colocó para ellos, que su justicia es perfecta, dice que son las acciones justas de los santos. Es decir, el hecho de aceptar el Evangelio cambia y me transforma la vida y me hace que las personas glorifiquen a Dios. Noten que cuando Cristo hacía un milagro, todos decían gloria a Dios. ¿Ves? Cuando Cristo nació en la tierra, gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Ves? Cada vez que Cristo hacía un milagro, dice que salían glorificando a Dios. ¿Ves? Entonces dice, la otra parte dice, porque la hora del juicio ha llegado. Es decir, mientras se está predicando este Evangelio, mientras se predica el Evangelio eterno, dice que empezó un proceso o una hora de juicio. Nosotros los benditas del séptimo día creemos que empezó en el año 1844 y culminará cuando se cierre la puerta de la gracia. Lo que nosotros conocemos como el juicio investigador, que es un proceso en donde se investigan todas las obras que hacemos y nuestro Señor Jesucristo mira las motivaciones y muestra delante de los ángeles y delante de todos los mundos que no han caído, que nosotros tenemos derecho a vivir en el reino de los cielos, porque llegará un momento donde habremos vencido el pecado por el poder del Espíritu Santo y por la sangre del Cordero, y seremos presentados delante del cielo. Es decir, nuestra vida será presentada como una vida que fue vencedora. Y también el juicio misterioso se hace para ver si no fuiste genuino, se van a mostrar las razones por las cuales tú te perdiste, y todos los seres del universo y los ángeles estarán conformes con esa decisión, porque ellos no pueden leer el pensamiento, ellos no pueden ver cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros hacemos las cosas para Dios, por las cuales le demostramos amor al prójimo. Entonces solo Dios lo sabe y por eso se hace ese juicio antes que se cierre la puerta de la gracia, porque note que el Señor Jesús dice que cuando Él venga a darle conforme a cada uno, conforme a su obra, conforme a lo que hizo. Si fue bueno, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si fue malo, será
aniquilados. Entonces, para que eso sea posible, obvio, se tiene que hacer un juicio previo, es decir, por lógica se entiende, aunque hay muchos detractores de esta creencia del juicio investigador. Entonces encontramos que si se está aplicando, es decir, si mientras se predica el Evangelio eterno, porque dice la hora del juicio ha llegado, no dice llegará, sino la hora del juicio ha llegado mientras se predica el Evangelio eterno, está pasando una obra de juicio, las personas, entonces eso también significa que los muertos nada saben, porque si se está haciendo un juicio previo antes de la segunda venida, entonces quiere decir que no hay nadie en el cielo, nadie que sea humano, a excepción de Enoc, Elías, Moisés y las primicias, otras personas más no están en el cielo, hasta que se termine el juicio, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, se termine el juicio y ya proceda nuestro Señor Jesús a venir. Entonces quiere decir que todas las personas están muertas esperando el veredicto. Entonces, si hay un juicio, se está haciendo un juicio para que cuando se cierre la puerta de la gracia nuestro Señor Jesús pueda venir para determinar quiénes son buenos y quiénes son malos. Entonces significa que los muertos nada saben, que los muertos están bien muertos. No hay nadie que se haya muerto y se haya ido el espíritu, se haya ido al cielo. Entonces el juicio investigador derriba la doctrina del estado de los muertos. Es porque los muertos nada saben. Ahora dice, adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este lenguaje es el mismo lenguaje de Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y es un lenguaje que es un llamado a adorar a Dios en el día de la adoración, no en otro día. Es decir, en sábado. Es porque el sábado es el único mandamiento que contiene el nombre de Jehová y de paso es el mandamiento más especificado, que más requisitos Dios le da. Y da la razón por la cual se debe obedecer ese mandamiento, porque Dios hizo los cielos y la tierra. Lo mismo dice aquí. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. No quiere decir que no los adoran los otros días, pero el sábado es la señal de lealtad del Señor Dios, porque Jesús es el Señor del sábado. ¿Ves? El sábado es el día que distingue al verdadero pueblo de Dios del falso pueblo de Dios y que también le da honor al Creador. Entonces, en el mensaje del primer ángel nos llama ¿a qué? Nos llama a guardar los mandamientos, nos llama a vivir una vida sana, una vida con propósito, nos llama a hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. Mientras se predica el Evangelio eterno, la vida de las personas está siendo examinada. Entonces, por eso debemos temerle a Dios y adorarlo. Note que dice, temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. No llegará, ha llegado, está pasando, es un proceso que está transcurriendo. Y demanda adorar en el día de la adoración. ¿Por qué? Porque ese lenguaje aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y también aparece en el mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20. Continuamos. Dice aquí, y un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dice que el segundo ángel, es decir, viene este ángel y se le une. No dice que el mensaje del primer ángel cesa, sino dice que un segundo ángel viene y se le une al mensaje del primer ángel. Es decir, el primer ángel da el mensaje y continúa dando el mensaje. Viene el segundo ángel y se le une al mensaje del primer ángel. Y dice allí, y un segundo ángel le